Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Que el Señor les bendiga y le guarde. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día martes 10 de enero del 2023 para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Vamos a leer el Santo Evangelio del día de hoy, lo vamos a meditar. Nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice ahí el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura que a ella pueda resistirla, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12. En el día de hoy vamos a leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Les invito para que busquen en sus Biblias y juntos podamos leer y meditar la palabra de el Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que nos ilumine para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios que es en realidad viva y eficaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu luz, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con su autoridad. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lo lanzó. Y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, ¿y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, un abrazo de corazón a corazón para cada uno de ustedes que están mirando en este video en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora y el lugar en el mundo que estén ustedes mirando este video del Evangelio del día de hoy, martes 10 de enero de 2023. Hoy Jesús nos trae un hermoso mensaje en su buena nueva, en su buena noticia, en su Evangelio. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 21 al 28. Ahí nos dice: llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado.
Cuando Jesús llega a Cafarnaúm, ¿qué se pone a hacer? Se puso a enseñar en las sinagogas, durante las asambleas, durante cuando la gente se reunía. Jesús ahí se ponía a enseñar. Entonces, una enseñanza para ustedes y para mí, de cada día alimentarnos de la palabra del Señor, que nos dice en el Salmo 119, versículo 105, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Alimentarnos. Y no solamente recibirla, sino también ponerla por obra. Nos dice en Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 22. Dice que recibamos la palabra de Dios con un corazón humilde, pero que no nos contentemos solamente con recibirla, con oírla, sino que la pongamos por obra y con perseverancia en la palabra de Dios. Nos dice en San Lucas 21, 19, con perseverancia salvaremos nuestras almas. Y para que todo eso suceda, Jesús aquí viene enseñando. Por eso, cuando Jesús da el encargo a sus apóstoles, a sus sucesores, allá en San Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenles y enséñenles lo que yo los he enseñado. Y aquí Jesús hoy nos viene enseñando, dice, llegaron a Cafarnaúm, Jesús entró a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús viene enseñando su buena nueva, trayendo su mensaje y lo hace con autoridad, no como los maestros de la ley. Entonces nosotros debemos de aprender ese ejemplo de Jesucristo, de alimentarnos de la palabra del Señor, de vivirla y también de predicarla con autoridad. Así como hacía San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice San Pablo, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces todos tenemos que imitar a Jesucristo. ¿Cómo vamos a imitar a Jesucristo? Primero, alimentarnos de su palabra, recibir en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, que es sembrada en nosotros cada vez que nosotros la escuchamos, que la cogemos, que preparamos nuestro corazón, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, dé mucho fruto con perseverancia, nos dice allá en San Lucas 8:15. Entonces así debemos de nosotros prepararnos para luego predicar la palabra del Señor con autoridad, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Maestro de maestros. Y cuando se predica la palabra de Dios con capítulo, con versículo, con autoridad, ahí sucede algo, ahí alguien se enoja. Vamos a ver quién. Atención, por favor. Versículo 23. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. Jesús está enseñando con autoridad, no como los maestros de la ley. Y cuando Jesús enseña con autoridad, entra un hombre endemoniado en la sinagoga. Cuando se predica la palabra de Dios, el demonio revienta. Por eso dirá Jesús allá en San Lucas 10, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínense, si alguien se cae de la mesa al piso, le duele. Si se cae del segundo piso para abajo, le duele. Si se cae del techo al piso, le duele. Si se cae del quinto o del décimo piso se cae al suelo, duele. Imagínense cayéndose del cielo. Y por eso Satanás revienta cuando se predica la palabra del Señor. Jesús está predicando la palabra del Señor con autoridad. Y nos dice en San Marcos 1:23, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Miren cómo Satanás reconoce a Jesús. Tú eres Jesús de Nazaret. Eres el Santo de Dios. Por eso, a nosotros como cristianos, como creyentes,
No basta con solo decir, Jesús, tú eres mi Salvador, me entrego a ti, y seguir una vida de pecado, de libertinaje, salirnos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, seguir nuestras propias apetencias, seguir cuentos de fábulas. No, porque si se trata solamente de decir Jesús, Jesús, tú eres Jesús de Nazaret, eres el Santo de Dios. Miren, aquí hasta Satanás lo dice. Por eso en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? También los demonios lo creen y tiemblan. Por eso, la fe de nosotros, cristianos católicos, tiene que siempre venir acompañada por nuestras obras. Nos dice allá, pueden leerlo de tarea, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Ahí nos dice que si tenemos una fe sin obras, es una fe muerta, así como así como cuando ustedes y yo podríamos decir, yo creo en Jesús y soy salvo, pero si no hacemos obras, es una fe muerta y no sirve. Por eso nuestra fe tiene que venir seguida por la obediencia, por las obras. Si el Señor dice que eso tengo que hacer, entonces eso tengo que hacer. Por eso en San Mateo 7:21 dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Jesús le hizo frente con su autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Y el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Jesús aquí nos viene enseñando a predicar con el ejemplo. Jesús nos enseña a predicar con autoridad. ¿Cómo vamos a predicar con autoridad? Escuchando su mensaje. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo, a leer desde el 14. Romanos 10, 14. Bien. En Romanos 10:14 nos dice, mis hermanos y hermanas, así. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Para nosotros invocar al Señor tenemos que primero creer en Él. Y para creer en Él tenemos que tener fe en Él, recibir su mensaje. En Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Y cómo tenemos más fe ustedes y yo? Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación, que es la palabra de Dios. Y nos dice aquí, pues ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame? A veces a ustedes y a mí nos pasa eso. A nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ahí en nuestras parroquias, decimos, tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que amar a Jesucristo, tenemos que enseñar, tenemos que adorar a Jesucristo. Pero ¿saben qué? No les predicamos. No, nosotros simplemente le decimos a ellos, vayan a misa, y nosotros no nos vamos. Decimos, vayan a confesarse, vayan a comulgar, y nosotros nos mostramos con el ejemplo. Nosotros decimos, cree en Jesucristo, acércate a Él, obedécele a Él, pero no les predicamos cuál es el mensaje, qué es lo que deben de seguir. Y por eso nos dice aquí, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer
si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si no hay quien les proclame? Por eso ustedes y yo estamos ahí, mis hermanos y hermanas, para traer el mensaje del Señor, para traer la buena nueva, para traerles el mensaje, para proclamar el mensaje del Señor y hacer lo que el Señor nos dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. Nos decía también allá en San Marcos 16:15. A todos, católicamente, universalmente. A eso estamos ustedes y yo, llamados mis hermanos y mis hermanas. Vamos a abrir nuestro corazón y dejar que la palabra del Señor haga su obra en cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice: así como la lluvia desciende del cielo, la lluvia y la nieve descienden del cielo y bajan a la tierra y no vuelven antes de hacer que la tierra sea fecunda, asimismo la palabra de Dios, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios antes de hacer su propósito en nosotros. Abramos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón para que la semilla del reino de los cielos, que la palabra del Señor, sea sembrada allí y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, así como nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de mí, por nuestras familias y por todo el mundo. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Denle compartir, denle suscribir por favor, y envíen el Evangelio del día a todas sus amistades. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Que el Señor les bendiga y les guarde.